Tiempo. La persecución de un Estado mexicano. 1859. Se necesita ayuda urgentemente. Temiendo que la admiración de los liberales por Estados Unidos concluyera en una ocupación, o peor, cediendo territorio por el destino manifiesto, el presidente conservador, Miguel Miramón, se adelanta a enviar a sus ministros Gutiérrez de Estrada y José Manuel Hidalgo, con la misión de crear una alianza con las potencias de Europa. Con una poderosa intimidación, la presidencia de Juárez sería removida y podrían por fin consolidar una monarquía mexicana, que acabaría con la disputa y la sangrienta guerra de reforma. En Francia, los monarcas Eugenia y Napoleón III escuchan atentamente a miembros de un supuesto partido monárquico mexicano. Gutiérrez de Estrada y José Manuel Hidalgo, contrario a las instrucciones de Miramón, no solo han buscado ayuda, sino también a un monarca. Alguien con experiencia, con prestigio, alguien lejos de la política mexicana, a quien pudieran ofrecerle el trono y lograr la paz y el progreso. Solo que no había corona que ofrecer. No existía un partido monárquico mexicano. Y la República no aceptaría jamás a un rey extranjero. El Segundo Imperio. Facultades especiales. Otorgadas a Juárez por el Congreso durante la guerra, le concedían poder para apaciguar a sus opositores, hacer uso de la fuerza y reorganizar a la República, sin depender de la Constitución. El conflicto ha terminado y Juárez asume una reelección. Era su responsabilidad renunciar a tales atributos. Aún separando a la Iglesia del Estado, había guerrillas. Los partidos estaban divididos. Juárez enfrentaba cargos de alta traición por el Tratado Maclean-Ocampo. Y había desapariciones y asesinatos en ambos bandos. Sin contar con que los gobernadores, al tener poder en sus territorios, podían derrocar al gobierno con solo ordenarlo. Y en la cúspide de los problemas, las potencias de Europa reclamaban el pago de la deuda. Con la incapacidad de México para resolver sus problemas, formaron una alianza tripartita para imponer el orden. Ahora en España, las noticias llegaban al exiliado Miguel Miramón. Con la alianza tripartita y las negociaciones con los monarquistas, Napoleón había encontrado el terreno perfecto para expandir su mercado con una invasión. Miramón es informado de que la inmensa flota de los tres países se embarcaba a México, presionarían el pago de la deuda, y Francia intervendría para reorganizar a México en un nuevo imperio. La Segunda Intervención Francesa. Aunque la negociación de Juárez dejaría satisfechas a España e Inglaterra, Francia atacó y tomó las ciudades principales. Liberales y conservadores convocaron a todo partido, gobierno y armada a responder el ataque. Avanzan hasta Puebla y los franceses son derrotados por el ejército al mando de Ignacio Zaragoza y el distinguido general Porfirio Díaz Mora. A pesar de una unión sin precedentes, México no pudo vencer al refuerzo de 30,000 soldados franceses. Al tomar la capital, Juárez la abandona para hacer resistir a la República, recurriendo nuevamente a sus facultades especiales. Ahora, con una regencia imperial presidida por el líder monarquista Juan Nepomuceno Almonte, inauguraban los preparativos para que el candidato de Eugenia y Napoleón, un archiduque progresista, exgobernante de Lombardía, con el respaldo del Papa, las potencias europeas y el ejército francés, tomara la corona del Imperio Mexicano. Su nombre, Fernando Maximiliano de Habsburgo. Convencido por los monarquistas que una nación entera lo necesitaba, se embarca con la ilusión de gobernar un país fantástico. Las expectativas de Napoleón y los monarquistas en los tratados de Miramar daban la bienvenida al archiduque y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica. Sin embargo, nadie les dijo que el territorio estaba repleto de guerrillas liberales contra la armada francesa, o que los recursos para sus planes económicos eran básicamente inexistentes. Pero Maximiliano quería buscar la paz, así que pide a Juárez unírsele en un proyecto de nación. Pero Juárez se niega considerándolo pisoteador de la paz. Y las guerrillas continuaron. Para sorpresa de todos, Maximiliano
era un ideólogo liberal que simpatizaba con las ideas de la Reforma. El gran descalabro para los monarquistas y los conservadores que apoyaron la monarquía. Con tal de cumplir su sueño, el emperador pone manos a la obra. Con financiamiento y préstamos de Napoleón, remodela y embellece la capital. Rehace caminos, fomenta el estudio de los recursos naturales, arqueológicos e históricos. Funda academias, museos, escuelas, bibliotecas e impulsa la modernidad con el ferrocarril y el telégrafo. Crea junto a Carlota políticas de apoyo para la educación y protección de los indígenas, marginados durante todas estas décadas de conflicto. Como también creía en un Estado de Derecho, propone una Carta Magna para lograr un sistema modestamente democrático, además de reanudar las leyes de reforma de Juárez, propiciando que el Papa le quitara su apoyo. Y contra toda posibilidad, consigue lo que liberales y conservadores habían buscado por años: pinturas, monumentos y obras dedicadas a las figuras de la independencia hacen que el imperio logre un auténtico nacionalismo. Sin embargo, no sería suficiente para eliminar la crisis de la nación. Pero, ¿dónde estaba Juárez? El ejército francés, al mando del mariscal Achille Bazaine, lo perseguía para acabar con su gobierno y rebelión. Juárez se trasladaba por el norte, solicitando apoyo a los comandantes estatales, mientras que las tropas de Díaz y Escobedo hacían resistir a la causa republicana. Simultáneamente, Juárez esperaba refuerzos de Estados Unidos, pero con la guerra de secesión, era una causa perdida. Como el traslado de Juárez representaba su retirada y simpatía con los estadounidenses, Bazaine empuja a Maximiliano a decretar la ley del 3 de octubre para dar muerte a los opositores y que el imperio fuese consolidado. Pero solo desembocó en más derramamiento de sangre y que la causa republicana se fortaleciera contra el emperador. Además, Napoleón, enfrentando la amenaza de una guerra contra Prusia, necesitaba a sus tropas para hacerle frente. Así, retira a su ejército y apoyo al infortunado imperio de Maximiliano. Si había una oportunidad para salvar al imperio, la economía, guerrillas, la deuda extranjera y falta de carácter del emperador solamente la extinguieron. El ocaso del trono. Carlota viaja en desesperación a persuadir al Papa y a Napoleón. No. Pero sus súplicas son inútiles y enferma gravemente sin poder regresar. Abandonado a su suerte, Maximiliano recibiría un último apoyo del Partido Conservador. El general Tomás Mejía y el regreso de Miramón harían frente a los ejércitos de Juárez. Resistiendo un último sitio en Querétaro, Maximiliano cae en manos de Mariano Escobedo, mientras Porfirio Díaz toma la Ciudad de México. Por desgracia, dada la forma en que fue impuesto, el emperador, aún habiendo consolidado las reformas, es condenado traidor por la Constitución. Sin importar el apoyo y súplicas de indígenas y gobiernos internacionales, Maximiliano de Habsburgo es aprehendido, juzgado y fusilado, al lado de Tomás Mejía y Miguel Miramón. Con la fragmentación del imperio, llega el fin de la violencia armada y el poder recae en manos de los liberales. Instaurado el Estado de Derecho en la República, Juárez regresa a la capital como presidente. Y para garantizar la paz y el fin de la crisis, la reorganización de la República necesitaba la supervisión de un poder fuerte y un partido republicano unido. Con el ideal democrático aún lejos de conseguirse, Juárez modificaría el sistema de reelección para mantener el control del Estado, hasta que la República fuese totalmente restaurada. ¡No!